Hay libros que han marcado fuertemente la tradición poética chilena. Residencia en la Tierra, por ejemplo, provocó una conmoción en los lectores hispanoamericanos de su tiempo. En 1948, la aparición del libro de poemas La miseria del hombre, de Gonzalo Rojas, también produjo una conmoción, minoritaria en su comienzo, pero muy buenos lectores. Entre ellos Enrique Lihn, quien afirma que la aparición hace cerca de 30 años de La miseria del hombre fue una explosión de vitalidad poética que no tuvo entonces, ni tiene ahora, un correlato crítico suficiente, una respuesta que asumiera ese desafío. Afortunadamente, creo yo, la poesía de Gonzalo Rojas sí tiene hoy un correlato crítico suficiente, sí tiene hoy abundantes y buenos lectores que se suman a ese Lihn, que han podido leer y recorrer una de las trayectorias poéticas más deslumbrantes de la poesía contemporánea hispanoamericana y más actuales. Quiero decir que estoy muy contento de tener una conversación hoy con Gonzalo Rojas. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo te agradezco. Lo primero que quería afirmar, a lo mejor es un poco arbitrario decirlo así, Vicente Huidobro termina Altazor con una desintegración de vocales o de fonemas. Sí, cierto. Y yo digo que Gonzalo Rojas nos saltó a la sílaba. Sí, en realidad yo tengo algo que ver con la sílaba en este mundo. Y todo lo más, Cristian, ¿cómo te voy a llamar a ti? Inquisidor. Y yo me voy a llamar Gonzalo el Desollado. El desollado. Todo lo más que puedo decirte es que no he hecho otra cosa que silabear el mundo. Y no es ninguna frase literaria. Se me dio la sílaba realmente como un, ¿cómo te diría? Una vibración de fundamento, un átomo primordial en el ejercicio de la palabra. ¿Acaso eso se debiera a cierta asmaticidad? Yo era asmático y era, como se dice más, tartamúdico, ¿no? De puro neurótico. Y de puro hiperestésico, que era como niño, porque los niños son igualmente neuróticos. Entonces, claro, la sílaba me asaltó, me devoró. No tanto seguramente como el fonema que tú decías, o el átomo llamado vocal, en el caso de Rimbaud primero, y en el caso de nuestro Vicente después. Ahora, ¿qué puede representar esa sílaba? Esta capacidad suya de acceder, de oír la fragmentación. Me da la impresión que una de las características que recorre su poesía es esa búsqueda, curiosamente, de una unidad, pero a través de esta fragmentación. Buena la idea, fragmentación. Fragmentación, fractura. Como dicen, en latín dicen fractura de frangere, de cortar, escindir, despedazar. Es que el mundo lo hemos hecho a pedacitos, ¿no? Y entonces, claro, para buscar lo uno, hablemos en filosofía, aunque no nos guste mucho hablar así tan alto, ¿no? Parecería como que hay que descubrir este ejercicio latente de lo atómico o estas vibraciones menores, que no son desperdiciables ni desperdicios, sino que son gérmenes vivísimos de una totalidad, semillas, aunque el sol es la única semilla, ¿no? A mí me gusta mucho esa manera de aproximarse, que es una manera de pensar. Me da la impresión a mí, Gonzalo, sin querer ser pedante ni querer hacer así síntesis de toda la historia del pensamiento, pero que Occidente se ha equivocado a lo mejor en el camino, resumiéndolo casi caricaturescamente, en esta búsqueda del uno, con respuestas totalizadoras. Quizás ha sido una mala manera de llegar a lo uno. Quizás esta su manera sea una manera mucho más sabia. Por lo menos a mí me gusta porque es más humilde en cuanto a humus, en cuanto a germinación. A mí me gusta la germinación. Me gusta la idea de la germinación, la veo como absolutamente necesaria. Y estamos creciendo siempre. No es cierto que seamos, ¿no? No sé si tú te acuerdas que, a ver, parece que lo leí en Borges o no lo leí en nadie. El vocablo
Bou, B-H-O-U, en germánico antiguo, significaba crecer, y de ahí vino el to be. De modo que cuando somos, más bien crecemos. Entonces, ese es mi ejercicio, como de germinación incesante, y de estar naciendo a cada instante, Dios mío, ¿no? Quisiera volver un poco a la sílaba y a ese primer contacto con el ritmo. A ver, yo me acuerdo que usted cuenta una anécdota muy hermosa del cuchillo, por eso que traje aquí al estudio un cuchillo. Sí. A ver, cuente la historia, Gonzalo. No, el cuento es muy corto. Yo tendría unos 20 años, era inspector del Internado Nacional Barros Arana. Mi madre vivía por acá por la vuelta en Recoleta, en una callija. Y yo solía venir a verla, estaban ahí mis hermanos también, por supuesto. Entonces yo tenía de todas maneras un espacio ahí, es decir, una pequeña habitación, qué sé yo, una pieza, como se dice en chileno, y una mesa, y la mesa era fea, osca, terca, y yo inventé un ejercicio. Me cerraba bien de puertas, y cuando enterraba un cuchillo y el cuchillo vibraba encima de esa mesa, entonces yo me ponía a escribir porque se me daba la concentración. Exactamente, ahí yo habría empezado a escribir. Pero cuando resbalaba, ¿no? Entonces ya era otra cosa. Me callaba, me iba, me marchaba de eso. ¿Qué tiene que ver el cuchillo con el relámpago? Ah, mucho, pues. Cuchillo y relámpago son ingresos veloces para mí en la famosa realidad que diría Hegel. El relámpago se me dio más temprano, cuando era muy niño, porque me quedé oyendo esa palabra cuando estaba tronando y relampagueando encima de mi casa pobre, allá de mi tierra de Lebu, en el sur. Y uno de mis hermanitos dijo la palabra relámpago, ¿no? Entonces esa palabra pudo en mí, como lo he contado tantas veces, más que la cohetería del cielo, ¿no? Y el cuchillo a su vez es una penetración, una indagación en la vibración, porque el cuchillo además no era como ese que está terco y tieso ahí, sino tenía que vibrar. Yo estoy por la vibración, y por ahí anda mi ritmos, ¿no? No sé qué más decirte. Tiene que ver esto con lo que usted ha dicho también con el asunto de oír, Sí. con el oído, con la paila, dirían los chilenos, La con paila, la oreja. bueno, la oreja, sí. Yo antes creía que era pura oreja, porque tenía una gran capacidad para oír, pero oía, es decir, olfateaba oyendo, veía oyendo, ¿me entiendes? Después el ojo, más bien, la oreja se me subió al ojo últimamente, y he hecho más una poesía casi fílmica que una poesía de acorde. Sin embargo, yo creo mucho en la sílaba, eso ya lo dijimos, ¿no? Creo en eso, y si no te ofendo, te contesto con lo único que podemos contestar los poetas, con las palabras mismas. Un poema brevísimo de 9 líneas, no tengas miedo, se llama Las sílabas. Y cuando escribas, no mires lo que escribas. Piensa en el sol que arde y no ve, y lame el mundo con un agua de zafiro, para que el ser sea, y durmamos en el asombro, sin el cual no hay tabla donde fluir, no hay pensamiento ni encantamiento de muchachas frescas desde la antigüedad de las orquídeas, de donde vinieron las sílabas que saben más que la música, más, mucho más que el parto. Esa sería una respuesta a escala ya mayor. Quizás nos ha faltado en Occidente cerrar más los ojos y oír. Tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí. Es que para oír hay que oír aceptando el silencio. ¿Te acuerdas que Borges, cuya vigencia máxima todavía se profundiza este año porque está cumpliendo sus 100 años, él decía que él creía más en la relectura que en la lectura? Pero para releer hay que haber leído, y la relectura implica también haber estado callado. El callamiento es muy fundamental, ¿no? Pienso yo. Diego Maqueira, en una conversación que también teníamos en el mismo programa, dijo alguna vez: en poesía lo fundamental es quedarse callado. Yo creo. No, y todo eso coincide. Acuérdate de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar más vale callarse, ¿no?
todo eso tan difícil. Y usted se confiesa un súbdito de silencio. Le dice su majestad del silencio. No, le digo al silencio así porque, claro, él es precioso y no es no es solamente de los místicos, no es privativo de ellos, ¿no? El silencio es de nosotros. Cuando tú miras un poema, la partitura, que se llama un verdadero poema, tú te encuentras con que están unas líneas, ¿no es cierto?, unas encima de otras, o muy próximas, pero de repente hay unos claros, unos blancos, ¿no?, unos sigilos, unos silencios, y a lo mejor esos silencios están diciendo más que las mismas líneas que parecían tan seguras, de tanta certidumbre, ¿no? Todo este cuento es la pura aproximación, ¿no? Heráclito decía eso, ambigüedad, aproximación. Nosotros los poetas no somos exactos, ¿para qué? No tenemos nada que ver con la exactitud. Es otra la exactitud nuestra, es aproximante siempre, y los físicos de hoy nos dan la razón. En el fondo es como rasguños al misterio. Para ahí van, sí. Gonzalo, volvamos al libro La miseria del hombre, este libro que impactó a Enrique Lihn. Estaba pensando qué capacidad lúcida de Enrique Lihn de ver ese libro, y cómo ese libro secretamente, yo creo, influyó, yo lo he sentido de alguna manera en el tono poético también de Enrique Lihn. Es decir, un libro que ha tenido reverberaciones. ¿Cómo nace el libro La miseria del hombre? Este libro que se demoró. Sí, yo creo mucho en la mora y en la demora, con tal de que no sea en las cuentas, impagas o semi-impagas. A ver, yo te cuento una anécdota, ¿por qué no? A esta altura de mis días largos se pueden contar cosas. Yo trabajaba entre Santiago y Valparaíso, era el año 1945, había terminado la Guerra Mundial y tenía 3 días de trabajo en una cosa que se llamaba Dirección de Informaciones y Cultura, donde había una suma de personajes simpáticos. Matilde Urrutia, que era cantante en esa época, ¿no? ¿Cantante de qué? Cantaba cosas ahí. Yeah. Y trabajaba en un departamento con don Tomás Gatica Martínez. ¿Y quién más había? Bueno, Nicodemo Guzmán, escritores. Y ahí trabajábamos nosotros. Yo tenía un pequeño ejercicio. Y al mismo tiempo se me dio la opción de trabajar en Valparaíso. 3 días aquí, 3 días allá. ¿Y cómo me iba? En uno de esos autobuses destartalados, esos carricoches que se llamaban los micros, ¿no? Espantosos. Salían al pie de un hotel que se llamaba Oxford, ahí en El hotel Oxford, claro. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, pero en ¿Estación Mapocho? En la estación Mapocho. De noche me iba, para aprovechar mi día temprano al día siguiente, a enseñar al Deutsche Schule de Valparaíso, en el Cerro Concepción de Valparaíso. Bueno, me iba en esos carricoches, durmiendo, entrevelando. Imagínate que no había caminos como ahora, pistas hermosas, sino que había que montarse encima de la cuesta Barriga. Era un horror. Y la trepidación del carro, claro, le ofendía a uno los otolitos y las endolinfas allá dentro del oído interno, ¿no? Y cuando yo llegaba a mi puerto hermoso, entonces me iba a una pensión que se llamaba la pensión Salcido, me daba una ducha, y después de la ducha descubría que estaba vivo un pensamiento poético que se me había engendrado, no sé qué, adentro de esta trepidación espantosa del automóvil. Y me ponía a escribir. Y así escribí, semana a semana, ¿no?, ese libro. Para que tú veas cómo ese libro, que parece tan sigiloso, es hijo de la trepidación. Y de la ducha. Me gustaría que leyéramos un poema. Siempre tengo la impresión de que, de alguna manera, siempre volvemos a la miseria del hombre. Siempre usted vuelve a la miseria del hombre. Sí, es un libro, o la miseria del hombre vuelve a usted, no sé qué es un libro cantera. Suele pasar, ¿eh? Muchos escritores, muchos poetas, de puros obsesos, como somos, estamos volviendo. Yo tengo la edición aquí facsimilar, pero me gustaría que leyéramos, creo que está en la página 103, cualquier. Lo de las muchachas. Perdí mi juventud. Eso tiene. Yo me acuerdo que cuando publiqué ese libro, que tú lo estás poniendo por las nubes, el crítico de la época, el sabio, el iluminado crítico del día,
que se llamaba Alón, o firmaba así, Alón, ¿sí? y se llamaba don Hernán Díaz Arrieta, dijo en la semana siguiente a la publicación de ese libro: al paso que van, las letras nacionales no prometen nada bueno. ¿No? Y eso me encantó. ¿Sabes por qué me encantó? Cristian, me encantó porque me puso al desnudo, es decir, a la intemperie, y me di cuenta de la gran trampa fosfórica que es la, ¿cómo se llama? La gloriola rápida, ¿no? El que seas leído, ¿no? El éxito. Entonces me di cuenta de lo que implicaba ese ejercicio y cómo era al fondo una gran disipación, eso de creer que uno había escrito un prodigio. De manera que me gustó lo que me dijo Alone. Me puso... Claro, yo creo que ahí hay una enseñanza, por decirlo, ética, no sé cómo Sí, llamarla, sí, o poética, sí, de sí. que hoy pareciera que hay una especie de desesperación de muchos de publicar ya a los 25 años, muchos poetas se sienten viejos y escriben sus obras completas y sus memorias. Y el viejo Rimbaud, todo lo que se demoró en publicar. Sí. Y el niño Rojas también. ¿Ah? Sí. Yo no creo en esas velocidades o precocidades. Hay gente precoz. Neruda era un precocísimo. Rimbaud lo fue. Pero hay otros que nacemos distintos, pues, remotos, es decir, venimos de más lejos, o nos demoramos, simplemente se nos da. Si yo era dormilón, ¿no? Todos mis hermanos eran delanteros. Yo siempre dejé que la gente pasara adelante, ¿no? En fin, ¿qué importa? Tú me preguntabas por un poema definido. Perdí mi juventud, está en la 103 en esta edición. Perdí mi juventud, pero te voy a contar a ti y a través tuyo, por supuesto, a los oyentes. ¿Quiénes serán nuestros oyentes en este instante, no? Bueno, es un misterio. Les voy a contar una ¿A usted cosa. le gusta más el concepto oyente que el lector? Ah, sí, porque yo creo en la lectura en voz alta, en la hija del canto o en la pariente de la música, ¿no? Y por ahí del ritmo, ¿no? Yo creo profundamente en eso. No creo que la lectura sea tan secreta como para que se la lea nomás allí. Es un poco el concepto de los viejos bardos, ¿no? De los Pero poetas claro, de Homero, de las asambleas, ¿no? Además, el único poeta es Homero, hombre. Y además era ciego. Y ciego. Y oía. Esos son los que ven y los que oyen, ¿no? Pregúntale a Borges si quieres. Entonces, ¿cómo nace este poema Perdí mi juventud? ¿Qué iba a perder? ¿Qué juventud? Mi amigo querido, sí, yo tenía apenas 22, ¿no? Pero como la poesía tiene mucho que ver con la circunstancia, y no es cierto que sea una iluminación del cielo, a veces lo es, de repente. Pero había unas muchachitas bonitas, pecadoras, ¿no? Llenas de erratas. A mí me gustan las muchachas con erratas, no de esos hierros de ellas, pero en fin, ahí al lado afuera de donde era, del mercado de Santiago de Chile, por la calle de San Pablo, y la escalera muy bonita, ya se podía subir. Nosotros, los jóvenes, algunos del internado Rosarana, Jorge Millas, que era casi un santo, veníamos a jugar a las cartas con esas chicas. Y eran putidoncellas, ¿no? Eran unas putidoncellas adorables y muy bonitas, muy seleccionadas, muy límpidas. Además no había sida, no había ¡Qué maravilla! ningún terror, ni temblor, ni nada. Era encanto, ¿no? Dichosa edad, Gracias, dichoso tiempo. Dichosos siglos aquellos. Bueno, entonces yo subía y veía una moza muy de mi encantamiento, ¿no? Y una noche subí, una madrugada más bien, subí por la escala aquella que era tan bella, como de mármol, era bonita, aquel salón, y me encuentro que en lugar de estar la muchacha y las muchachillas, aquellas la están velando, ¿no? En torno de su... y las chicas, las otras arrodilladas. Eso me estremeció, por supuesto, enfrió todo en mí y me di cuenta del mundo. Y de allí, en ese instante, no en ese instante, pero al contar de eso, escribí este texto, que divertidamente, ¿no? En la preciosa edición esta de Ayacucho, que salió el año anterior, divertidamente digo, me mutilaron mi poema. Fíjate. No. Se le cortaron... estos editores son bandidos. Oh, así fue el azar en este caso. Me suprimieron, no me suprimieron, se cortó aquí nomás la película y quedaron 5 estrofas menos. ¿No habrá por ahí alguna mano mora
¿Cuál sería, no? En la litografía. Eso es bueno, pero es tan sacro este poema, porque aquí se da una cruza casi animal, ¿no?, entre lo sagrado y lo aparentemente lascivo o como se diría, libertino. Libertino. Me acordé de Baudelaire, que nos enseñó tantas cosas en esta línea. Nosotros vivimos desde niños, se nos da el horror de la vida y el éxtasis de la vida al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no hagamos comentarios, leamos esta poesía más. Entonces busquémosla en la edición no castrada. No, es que yo tengo una hojita así, yo mandé a componer el juego, ¿no? Yeah. Póngame por lo menos una hoja para que... Se llama Perdí mi juventud. Perdí mi juventud en los burdeles, pero no te he perdido ni un instante, mi bestia, máquina del placer, mi pobre novia reventada en el baile. Qué horror como escribía entonces. Me acostaba contigo, mordía tus pezones furibundo, me ahogaba en tu perfume cada noche y al alba te miraba dormida en la marea de la alcoba, dura como una roca en la tormenta. Pasábamos por ti como las olas, todos los que te amábamos. Dormíamos con tu cuerpo sagrado, salíamos de ti paridos nuevamente por el placer al mundo. Perdí mi juventud en los burdeles, pero daría mi alma por besarte a la luz de los espejos, de aquel salón, sepulcro de la carne, el cigarro y el vino. Allí, bella entre todas, bailabas, no, reinabas para mí sobre las nubes de la miseria. A torrentes tus ojos despedían rayos verdes y azules. A torrentes tu corazón salía hasta tus labios. Latía largamente por tu cuerpo, por tus piernas hermosas, y goteaba en el pozo de tu boca profunda. Después de la taberna, a tientas por la escala, maldiciendo la luz del nuevo día, demonio a los 20 años, entré al salón esa mañana negra. Y se me heló la sangre al verte muda, rodeada por las otras. Mudos los instrumentos y las sillas, y la alfombra de felpa y los espejos que copiaban en vano tu hermosura. Un coro de rameras te velaba de rodillas, oh hermosa llama de mi placer, y hasta 10 velas honraban con su llanto el sacrificio. Y allí donde bailaste desnuda para mí, todo era olor a muerto. No he podido saciarme nunca en nadie, porque yo iba subiendo devorado por el deseo oscuro de tu cuerpo cuando te hallé acostada boca arriba y me dejaste frío en lo caliente y te perdí y no pude nacer de ti otra vez y ya no pude sino bajar terriblemente solo a buscar mi cabeza por el mundo. Ahí está todo, Gonzalo. Ahí está la germinación de un juego que se ha extendido a lo largo de 60 años, ¿no?, prácticamente, en el que se besan, ¿no?, estos dos portentos que Darío, nuestro padre y maestro mágico, también había descubierto, y Baudelaire antes, y yo te diría Salomón antes. ¿Y por qué no los místicos? Porque cuando la gente habla de poesía de amor, cree que la poesía de amor empieza en Becker, o en Darío, o en Neruda. No, señor, vayan a leer a Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, que algo sabían del cuerpo, y ellos habían leído a los sufíes, ¿no? Ahí hay una beta muy hermosa, que yo creo que es un aporte de su poesía a la poesía chilena. Elena Valdés ha dicho que nadie ha escrito una poesía erótica tan potente como la suya en la poesía chilena. Nos falta un poco ser más sufíes. ¿En qué sentido? En el sentido que usted ha trabajado esa beta, ¿no? Ese cruce entre éxtasis místico y éxtasis sensual. Claro, porque yo te recordaría unas frases que me parece que las dijo, o semi las dijo, Luis Cernuda, un buen poeta de la generación del 27 español. Pobre cuerpo, inocente animal tan calumniado, ¿no? Pensar que se llaman bestiales sus impulsos cuando la bestialidad es cosa del espíritu. Eso lo pensaba León Blois, del cual estábamos hablando recién. El profeta. Sí, sí. Y William Blake parece que dijo algo parecido, que es un idiota el que piensa que es más hermoso un ángel que un animal. No. Entonces, en esta poesía
este éxtasis suyo, que ha sido mal entendido como mera lascivia, digamos, No, yo no he sido ¿hay algo divino, hay algo secreto? ni porno, ni lascivo, ni nada de esos cuentos baratos, no. Simplemente así se me dio la vida, entre esos dos fulgores, ¿no? Y creo en que eso se contacta, se comunica, y no es pecado de ninguna especie, ¿no? No hay de eso. Por eso cuando tú me confiesas en esta confesión abierta, ¿no? Yo no soy pecador. No tengo culpa. Lo absuelvo. Gracias. Hablemos un poco de Dios. ¿Qué le gusta más? ¿Dios o los dioses? Bueno, con mi Dios hablo despacito, ¿no? Sí. El silencio. Sí. Lo luminoso le gusta a usted. Usted ha hablado de lo luminoso. Claro. ¿Qué entiende por lo luminoso? ¿Qué siente? Esa es una palabra que la puso así don José Ortega y Gasset, y viene del alemán, es decir, en alemán se dice das Heilige, que es lo santo, lo sagrado, pero no en el sentido de lo sagrado religioso estricto, ¿no? O de una determinada fe o religión, ¿no? Sino lo que es sagrado. Ese mismo sagrado que funcionaba, por ejemplo, en Hölderlin, ¿no? Aquello que está por encima, responde al orden del enigma, si es que se puede hablar así, porque si yo escribo desde este piso, donde pongo este pie, desde una circunstancia inmediata, y digo que estamos aquí dialogando los dos, y hago un poema fundado en esta comunicación preciosa que es el diálogo de dos animales que quieren ser y quieren vivir, y también puedo hacer el otro ejercicio de escribir, no desde el nivel de la circunstancia de más abajo, sino de la abstracción, por ejemplo, desde el nivel de la mesa, que es otro modo de escribir, ¿no? Y está bien, hay muchos poetas que tienen esa disposición. Valéry, por ejemplo, que es un maestro mío maravilloso, también hacía eso. Pero hay otros que escribimos a veces, porque se nos da el ángel, ¿no? Desde el enigma, desde un piso más alto que no sabemos. En el aire. Es que de lo que escribe uno no sabe. Ese es el cuento. Estaba pensando a propósito de su visión de lo sagrado y de lo místico, que usted tuvo por ahí un retiro en el desierto, así como Zaratustra se retiró al desierto, como muchos grandes se retiraron. Sí, pero viene acompañado con una muchacha británica muy linda. No, sino... Tenía su... Sí. Tenía todo su ateno. Las cosas claras, sí. Entonces, en el fondo, esta metafísica, más bien usted la ha descubierto más que en los libros de metafísica y teología mística, en las piedras o en la materia. ¿Cómo fue eso del desierto? No, mira, yo me aburrí, me harté de este Santiago, siempre tan difícil para mí. Ahora menos, ahora más divertido, ¿no? Entonces, me cansaba el ámbito académico en que estudiaban, no sé si eran los profesores, no me importaba nada, pero me harté. Y sobre los 22 o 23 sería... me encuentro con una chica muy linda y le digo cómo está ella, me cuenta sus percances, yo los míos, ¿no? Y le digo, mire, yo me voy en 15 días más, me voy al norte a nortear simplemente, ¿no? A trabajar. Y fui a las cordilleras de Lorito, se llama eso, Domeico, Sierra de Domeico. Entonces allí me di cuenta de que todo lo que yo había buceado en el surrealismo libresco de nuestros amigos Braulio Arenas, Teófilo Cid, Enrique Gómez, ¿no? Que fueron bellos seres humanos, ¿no? Pero para mí equívocos en hacer un surrealismo más bien libresco, ¿no? No los estoy juzgando, por favor. Entonces, todo el surrealismo chilensis, que fue poca cosa, vamos a hablar en serio, de paso, ¿eh? El verdadero surrealismo, o si lo hubo acá en América, se hizo más bien en el Perú, con Emilio Adolfo von Westphalen, con César Moro, con Jorge Eduardo Eyelson, o en Buenos Aires, con otro hombre que se llamaba Enrique Molina, o con Aldo Pellegrini, ¿no? ¿Por qué eras más surrealista de ellos? Porque respondían no solo a la pauta del surrealismo del primer manifiesto de Monsieur Breton, sino porque vivían de una manera surrealística y porque hacían un ejercicio mucho más vario, más múltiple, más rico, y tenían lenguaje.
La poesía se hace con palabras, ¿no? Bueno, entonces yo me marcho de esto y llego a las sierras de Domeico y me encuentro con unos mineros ignaros, ¿no? Es gente estupenda, allá en la punta de los cerros, como a 2.500 metros, no sé cuántos metros eran, ¿no? Y abajo, el mundo. Entonces yo me quedo oyéndolos a ellos, siempre oyéndolos. La Mistrala se quedó oyendo a los paisanos de Montegrande. De la oralidad vienen los dioses. El Rulfo se quedó oyendo a su gente de allá arriba también, ¿no? Bueno, me puse a oír, y me di cuenta que el lenguaje que esos empleaban, esos obreros analfabetos, era portentosamente más sabio, más rico, más dinámico, más creativo que todo eso de la asociación libre, del dictado automático. Era exquisito. Uy, uy, uy. Entonces, allí descubrí que se podía hacer otra cosa y les enseñé a leer a unos chicos que no, unos mineros, unos eran mayores y otros más jóvenes, que no sabían leer, y como no tenían ningún silabario, inventé un silabario con un librito de Heráclito que andaba saliendo, ¿no? Heráclito en las minas del norte. Y mi compañera, hija de ingleses, hizo en unos papeles así unas letras grandes y con eso aprendieron a leer. Así que este poeta les enseñó a leer a los mineros, ¿no?, en el silabario de Heráclito. Hay un rechazo bien visceral suyo a todo lo que es literaturesco, literatoso, Oye, sí, que eso. parece que nos ha hecho muy mal aquí en América Latina, curiosamente, ¿eh? Sí, es que fue mucho. Es que es muy de la España vieja de antes. Ojalá que se haya mejorado la cosa. Retórica, ¿no? Mucha retórica. Sin embargo, la retórica no es tan desdeñable, Cristian. Fíjate que yo hace algún tiempo hablé con Emir Rodríguez Monegal, uno de los mejores críticos que ha tenido América y que vivía en los Estados Unidos. Estábamos en Yale, y me dijo, mira, tú Lautréamont, a quien tú adoras tanto, ¿no? El conde de Lautréamont, el Isidore Ducasse, ese se leyó la retórica de Ercilla. ¿De cómo se llamaba? No era Ercilla, otro hombre, Hermosilla. De Hermosilla. De Hermosilla. Y ahí aprendió. Y por eso esa grandilocuencia que hay en los cantos de Maldoror, ¿no? Y eso es cierto, de modo que no es tan... Es una retórica viva, hay que diferenciar una retórica muerta. Sí, quizás, ¿no? sí. A mí me han acusado 1000 veces de retórico, de viejo retro, y eso cosas. Pero eso es divertido, ¿no? Además, para hacer una palabra de despojo, que es la que me gusta hacer, ¿no?, hay que haber también jugado un poco a la retórica, ¿no?, o conocerla por lo menos. Usted estuvo ahí en el norte, cerca de Las Piedras. Usted ha dicho algo tan hermoso sobre Las Piedras, dice que Las Piedras tienen música. No, es que las piedras son preciosas, ¿no? La piedra, aún la piedra fea, es pavorosamente bella. Cuando volví yo a Chile, después de esos exilios, de esos desamparos, ¿no?, me acuerdo que me fui a las cordilleras de nuevo y escribí un poema sobre la piedra, y que no lo voy a leer. Para eso están los libros, para encontrarse con las palabras que uno ha escrito, ¿no? Pero en general la piedra ha tenido en mí una operatividad enorme. En Darío también, ¿eh? Pero Darío era más seco, dijo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, ¿no? Eso me parece sospechoso. Yo estoy por la piedra animala. La piedra tiene su vibración. No sé quiénes son los expertos en esas cuerdas, me gustaría conversar más sobre las piedras. Ese mundo geológico, ¿no? Y a mí me gusta el laberinto de la geografía chilena. Chile es una loca geografía, pero me gusta más el laberinto geológico del país, ¿no? ¡Qué belleza! El otro día anduve allá abajo en Coyhaique y me metí por esas profundidades. ¡Qué tesoro es eso! Y todo eso está sin palabras, no está tocado por la palabra. No. La palabra puede matar, puede anestesiar y puede ocultar en vez de velar. ¿Cómo se puede distinguir entre esos dos tipos de palabras? La palabra que da vida y la que da muerte. Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Porque claro, existe la palabra del speech para estar dialogando nosotros mismos, conversando, con referentes a ese vaso de ese Coca-Cola, o de ese anteojo, de ese espejuelo que hay allí. Y claro, esa es la palabra, pero existe se da la otra palabra, la verdadera palabra, esa con P alta, que yo llamaría,
esa palabra que es casi revelada nomás, es muy mágico. El hombre es palabra. ¿Te acuerdas que Hölderlin decía, para eso le fue dado al hombre la palabra, para que dé testimonio de lo que él es? Y decía de la palabra, el más peligroso de los bienes. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿En qué sentido cree usted que lo decía el más Claro, peligroso de los bienes? es peligroso porque te puede decir de una manera equívoca el ser, y además porque es un riesgo. Si todo esto de escribir es un riesgo, es una apuesta tremenda, y por eso cuando a uno los dioses nos dan, o el dador nos da la opción de decir, no podemos ser sino fieles a eso, o nos descuartizamos con, qué sé yo, unos desastres mentales terribles, nos dañamos. El poeta es un animal singular y tiene que ser muy responsable, tanto para decir como para callarse, ¿no? Sí. Yo le quería decir algo. De los tartamudos es el reino de los cielos. Pero eso lo inventaste tú, ¿no? Quería decirle en qué sentido, en esta, Sí. porque hablaba al comienzo de lo tartamudeante, de la sintaxis quebrada. Quizás con ese tartamudeo Ya entiendo, sí. llegamos mejor a las piedras, llegamos mejor a la geología. Sí, bueno, tú eres un indagador, ¿no? Sí, por ejemplo, un peruano grande, infinito, que se me apareció una vez, aunque estaba muerto hace muchos años, se me apareció encima de una nube con su cabeza, muy raro todo eso, muy loco, ¿no? Él descoyuntó la sintaxis, desarmó la palabra en su libro Trilce en 1922, ¿no? Un genio de la palabra, uno que la desarmó a la sintaxis, ¿no? Pero en serio, Unamuno hablaba de desarmar la sintaxis, pero Unamuno no desarmó la sintaxis, ¿no? Y qué sé yo, no tanto es desarmar, sino casi atomizarla y rehacerla. Entonces surgen los neologismos. La gente cree que nosotros inventamos o hacemos los neologismos como una farsa para que no nos entiendan. No, el neologismo a veces se impone, ¿no? Entonces responde a exigencias mayores. Pero no hablemos tanto de neologismo, hablemos de la quebrazón, ¿no? La palabra a mí se me da así por estallar muchas veces, ¿no? Y eso guarda relación con tu pregunta, aunque podríamos profundizar más en la cosa, claro. Sí, si quieres insistes, ¿no? Mejor tartamudear y olfatear. Si tartamudear, además se me dio como un fenómeno real. En mí, si yo no podía sacarlo, los fonemas con P, con T, con K, no. Y era la risotada, yo era la risotada de mis compañeritos en el colegio, ¿no? Porque cuando me hacían leer en voz alta, no salía nada, ¿no? Y yo entiendo lo que es ese no llegar. Si por ahí va mi cuento, ¿eh? Juan de Yepes, a quien tanto adoro y que me parece que es el rey de los poetas del idioma, San Juan de la Cruz, dijo: volé tan alto, que le di a la caza alcance. Él quiso decir la caza como pieza de cacería, ¿eh? Como un halcón, en fin. Y yo te digo a ti, yo no volé tan alto, y no le di a la caza alcance, y no llegué. Por eso un chico un día allá abajo en Ancud, después que yo leyera, ante un grupo de chiquitos ahí de 6 a 12 años parece, uno me dijo que, oiga poeta, y cuando usted me dijo, escribe o termina una de esas poesías, no le funciona, no me dijo, no le parece, no le funciona, como que le quedó inconclusa. Ese muchachito de 12 años dio en el clavo mucho más que todos los estudios muy sesudos, minuciosos, académicos que han hecho los más pintados académicos sobre mi trabajo poético. Porque la verdad es que yo llego hasta cierto punto y no alcanzo a llegar. Y prácticamente ese niñito dijo lo mismo que dijera, bueno, de otro modo, el gran Goethe, que no puedas llegar nunca. Eso es lo que te hace grande, ¿no? Y estaba pensando en San Juan de la Cruz, que es un gran balbuceador y tartamudo cuando se encuentra con Dios, porque dice, un no sé qué que queda balbuciendo. Ay, ese es un tesoro.
El Dámaso Alonso, que se las daba de letrado, y lo era, ¿no? Ese grande, enorme escritor y teórico, señalaba esas reiteraciones de los quies, ¿no? Como un portento, un prodigio, una iluminación realmente, ¿no? No, el cántico espiritual es cosa muy seria, ¿no? Hay una diferencia, hablábamos de esa habla del norte, de lo que usted escuchó, del niño en la calle. Hay una diferencia importante entre la oralidad, porque su poesía es oral, y la poesía coloquial, que sería la vertiente más de Nicanor Parra. Me gustaría enfatizar esa diferencia. A ver, eso me gusta saberlo. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo veo como que, en el fondo, veo la oralidad como un registro más rico. Es la apertura a la pluralidad de voces, de las voces del mercado, las voces interiores, las voces externas. Creo que la coloquialidad es restringida a ciertas hablas concretas. Ah, qué buena idea. La verdad es que la oralidad implica oír voces. Oralidad es os oris, quiere decir boca, tú sabes. Ahora, es muy bueno quedarse oyendo, y no solo las voces del camino o del mercado o de los lugares por donde va uno, ¿no? El vocerío, sino las otras voces, ¿no? Octavio, que tenía gracia para decir cosas, Octavio Paz hablaba de la otra voz. No, la otra voz era la poesía. Yo no sé dónde tendré un poemita donde se habla de eso. A mí me gusta responder a preguntas graves como la tuya, esa última. ¿Con poema? Desde un poema. ¿Zumbido o no? Zumbido. ¿Algo con el zumbido? Es otra idea. No sé si me tendrías tu paciencia. Pero absolutamente. Para mirar por aquí. No, es un poemita mío que se llama Rimbaud. Justamente Rimbaud. Es que no tenemos talento. Ese. Lo vamos a buscar. Al cual le pusieron música. Página 32. Ajá, gracias. Le hicieron un rock sinfónico en Madrid los muchachos. ¿Así como fue eso? Fue muy lindo porque... Rock y poesía. Rock y poesía. Hubo una reunión el año 96 ahí en Madrid. Y vinieron muchachos de Italia, de Francia, de España, en fin, rockeros, ¿no? Y nos citaron, y me citaron a mí como poeta. Fue muy precioso para mí, muy estimulante, porque me dijeron una cosa grave, ¿eh? Llegaron a mi cuarto número 127 de la residencia de estudiantes y me dijeron, mire señor, usted es nuestro Pound, una desmesura sin fin. Yo me reí. Y me dijeron, y queremos que lo desafiamos a que usted venga a leer junto con la música una de estas noches a tal lugar. Y fui. Y leí mi poesía, esa que vamos a buscar, ¿cómo se llama el número? 32. 32, que se llama Rimbaud. Y ellos le pusieron ahí mismo, como lo saben hacer, le pusieron, le pusieron música con la improvisación casi del jazz, ¿no? El poema dice así, Rimbaud, y aquí aparecen las voces de las cuales tú me decías. El que habla se entiende que es Rimbaud y no es Rimbaud a la vez, como ocurre a veces en lo mío. Yo es otro. Porque, mi niño, casi todo es otra cosa, ¿no? Rimbaud, no tenemos talento, es que no tenemos talento. Lo que nos pasa es que no tenemos talento. A lo sumo oímos voces. Eso es lo que oímos. Un centelleo, un parpadeo y ahí mismo voces. Teresa oyó voces. El loco que vi ayer en el metro oyó voces. ¿Cuál metro? Si aquí no hay metro. Nunca hubo aquí metro. Lo que hubo fueron al galope caballos, si es que en este cuarto de 3x3 hubo alguna vez caballos en el espejo. Pero somos precoces, eso sí que somos, muy precoces, más que Rimbaud a nuestra edad, todavía más que ese hijo de madre que lo perdió todo en la apuesta, viniera y nos viera así todos sucios, estallados en nuestro átomo mísero, viejos de inmundicia y gloria, un puntapié nos diera en el hocico. Es decir, aquí está todo, el descaro, la irreverencia, el frenesí y todo el juego de poetizar que se me ha dado a mí, yendo y viniendo entre lo críptico y lo abierto. ¿Por qué cree usted, Gonzalo, que
Es una cosa que nadie me la ha podido responder, ni el mismísimo Rimbaud. ¿Por qué Rimbaud cayó? ¿Qué es lo que se oculta detrás de ese gesto tremendo? Bueno, y te pregunto, se transfiere acá pues, al México de Jalisco, de nuestro maravilloso poeta, que no escribió una línea y sin embargo uno de los mayores poetas de América y de la lengua española, y que se llama Juan Rulfo. ¿Por qué cayó Juan? ¿No? Juan nació el mismo año mío, ¿no? Él está muerto ahora. Tuve el honor de dialogar mucho con él. Nos reímos de lo lindo aquí cuando vino a un congreso el año 69, allí en Viña del Mar, un congreso aburridísimo. De literatosos. De literatosos. ¿No? Y fuimos a parar porque él quiso ir allá a la casa de Isla Negra de Neruda. Abandonamos el rincón de los asientos de los Hotel O'Higgins, allí donde se libraba el congreso espantoso, ¿no? Y me dijo, me aburrí, ¿cómo hacemos? Yo quisiera ir a ver, como un niño me dijo, quisiera ir a ver a Neruda, dicen que Neruda vive por aquí. No, hombre, le dije, vive por allá, en el otro lado de la costa. Tomamos un taxi, lo arrendamos entre los dos y cortamos por Casablanca para adentro hasta llegar a Isla Negra. Y antes yo llamé por teléfono a Pablo y le dije, mira, vamos para allá. Juan te quiere ver. Entonces, llegamos al sitio, Neruda estaba con su Boeing, con sus gorras y sus cosas así muy solemne, ¿no? Con su ego también. Y con su ego solemne, muy olímpico. Y el otro llegó flaco como era, ¿no? Escueto. Subió rápidamente las escalitas y Neruda lo quiso deslumbrar seguramente, mostrándole en el piso de arriba que tiene esa casa, había un dormitorio, ahí dormía él con su mujer y había una cama. Entonces abrió las batientes así y le dijo, mira Juan, este es el Océano Pacífico. Entonces Juan tranquilo lo miró, pero vio una cama, dio un brinco y se tendió en la cama y se quedó profundamente dormido. Total. Se quedó profundamente dormido. Y ahí ves tú entonces cómo este Juan, que fue capaz de callarse y no escribir más que 17 cuentos y Pedro Páramo, que es un novelito preciosísimo, también se calló como Rimbaud. Y cuando hay que callarse, parece, ¿no? Hay que callarse porque no tenemos talento. Sí, Usted es pariente de muchas personas. Su parentela más allá de la parentela sanguínea, ¿no? Su gran parentela. Eso es la gracia de la poesía, que es como una hermandad, ¿no? Sí, que supera tiempo, espacio. De manera que un poeta del siglo XVIII está tan vivo como un poeta que tiene 17 años hoy. Hay varios. Hay unos que me llaman la atención. Ya vimos a Rimbaud, ese puede ser un tío suyo o un primo. Y hay otro, un hermano, Chaplin. Bueno, todo. ¿Por qué Chaplin es pariente suyo, Ay, es que Chaplin es pariente de tantos poetas de nuestra América. El mismo Nicanor es chaplinesco, ¿no? ¿No te has fijado, no? Y tantos más ha habido. Yo creo que chaplínico fue hasta el mismo Pablo a veces, ¿no? Bueno, pero Chaplin me funciona a mí en ese parentesco, en ese largo parentesco, ¿no? Con los que han visto el mundo y con los que han plasmado, configurado de una manera distinta, si no es necesario para ser poeta, en el sentido mayor, irnos al mundo de la palabra solo, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber escrito un papel, pero no lo voy a releer ahora, que se llama Concierto, porque entre todos escribieron el libro, ¿no? Rimbaud pintó el zumbido de las vocales y todos los demás, y hasta el Cristo dibujó esa vez en la arena unas letras, ¿no? Es muy importante ver cómo realmente lo que tú dijiste es los poetas, la dinastía de los poetas es muy múltiple y se juega en muchos frentes. Cuando he estado en el Oriente, por ejemplo, en China, donde viví, me maravillaba pispar, habría que decir, la poesía que ellos, los viejos chinos, habían hecho, ¿no? Li Po, por ejemplo, ¿no? Li Po, sí. Hagamos un juego de polletomancia. A ver, eso. Con la historia, con la biografía, con el cuchillo lo voy a hacer. Vamos a abrir aquí su biografía y la vamos a tirar en cualquier punto, ¿eh? ...1953...
va a Europa por primera vez. Ay, sí. Conoce a André Breton. Eso es increíble. Fue así. Sí, donde nos llevó el cuchillo. Fue así, fue. Y qué bueno haber empezado con Breton. Tú sabes que su viuda, su viudita, Elisa Bindoff, todavía vive, ¿no? Ahí en París. Bueno, fue así. Era chilena ella. Sí, de aquí, de Quilpué. Había sido la esposa de un ministro y tuvo un percance cruel, se le murió una hijita, enloqueció un poco, no mucho sería, y la tuvieron en un sanatorio allí así es como me lo han contado, o me lo dijo ella misma parece. En New York ocurrió el caso que una hijita de ella se lanzó en picada a una piscina para distraerse, ¿no? Y sucede que la piscina estaba seca en esa parte y se rompió, ¿no? Entonces la señora enloqueció, por supuesto. Y quedó al reparo unos cuantos días, unos cuantos meses serían, con médicos. Y un día uno de los médicos la autorizó para que cruzara al frente del sanatorio aquel, donde había efectivamente parece que era hotel, ¿no? O un restaurante. Y ella entra y hay un señor mirón que la está observando y mirando, ¿no? La mirada ahora, ¿no? Y le mandó al estilo francés antiguo, al estilo del mundo de antes, en una esquela, ¿no? Un papelito y le dice, yo quisiera tomar el café con usted, ¿no? El hecho es que esa dama descubre o sabe enseguida que el que la estaba mirando era Breton, que andaba en esos días allí. Eran los días de la guerra, me parece que era el año 43, ¿no? Ese sí que es un cruce surrealista. Ah, no, es una mujer que viene de Quilpué con el padre surrealismo que revolucionó la historia del arte contemporáneo. Esa es la idea del encuentro, que es una idea tan cara, tan querida por los surrealistas. El encuentro, el hallazgo, ¿no? Que se da tanto en el proceso precioso. Entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de operaciones. En una mesa de disección, sí, sí. ¿Y cómo fue su encuentro con Breton? No, mira, fue tranquilo porque yo llevaba un paquete, un humilde paquete que me dio su hermana de ella, aquí en la calle de New York, para que se la llevara a su hermanita, ¿no? Y para mí era la opción de conocer a Breton, por supuesto. A la Rue, ¿cómo se llamaba? Eso todavía existe, todo eso, cerca de la Plaza Blanche. Ay, no sé. Y subí, entregué el paquete, hablé con la dama y me dijo que andaba en la Biblioteca Nacional de París, ¿no? En esos días trabajando. El hecho es que estuve con él e incluso participé en un cumpleaños, porque el cumpleaños en febrero era en esos días, ¿no? Mira, no fue tan deslumbrante, ¿no? Me maravilló, por supuesto, conocer a un hombre que tenía esa vivacidad de pensamiento, esa lozanía, esa locura y esa autoritas, porque él era un poquito altanero, tú sabes. Octavio lo conoció más, porque ellos dialogaron más tiempo, ¿no? En todo caso, la presencia de Breton me impactó. Me impactó, sentí que había ahí una figura, y no solo con la retórica o la pompa de esta especie de papa que era él, ¿no? ¿Qué rescata del surrealismo? ¿La libertad? La liberté, l'amour fou, el loco más, ¿no es cierto? Estoy usando títulos de Breton. Y qué más, oye, la imaginación es fundamental, ¿no? Y el niño... ¿Y la libertad para qué? ¿Para qué será la libertad, hijo? Vamos a leer un poema maravilloso que también está en La miseria del hombre, que recoge una vieja pregunta que pasa por Plotino, por San Agustín, por todos esos niños, como le dice usted, los niños griegos. Los niños. ¿Qué se ama cuando se ama? Ay, sí. Ese poema tú lo tienes. Me encantaría escucharlo. Sí, yo creo que es mejor oírlo en cuanto a que se descifra mejor el juego. ¿No se lo sabe de memoria? Aparentemente, no sé, me podría equivocar, ¿eh? ¿Sí? Sí, aparentemente... Tiene que tener buena memoria, un poeta, ¿no? Sí. No, ¿Es fundamental eso? Yo tengo una memoria fuerte. Si tú me preguntas, por ejemplo, por cosas de mis 12 años, de mis 14 años, yo te las digo. Por ejemplo, la entrada de la Ilíada en los días míos, a nosotros nos enseñaban, ¿no?
en un proyecto de humanismo mucho más vivo, me parece, que el actual, o de humanismo a la antigua, por supuesto, porque yo también creo en el humanismo de hoy, por supuesto, en el gran humanismo científico, ¿no? Pero nos enseñaban a los griegos, a los romanos, ¿no? Entonces, yo tenía un profesor, y ese profesor un día mostró en el pizarrón en griego la entrada de la Ilíada. Nos deslumbramos, teníamos 12, 14 años nosotros, un tipo que era capaz de escribir en griego, nada menos, el comienzo de la Ilíada. Entonces después se pasó al otro pizarrón y dijo, ustedes excusen, niños, pero yo hice también esta traducción, respetando el ritmo. Entonces yo me aprendí la entrada, te la voy a decir. Ah, qué maravilla, un regalo. Te la voy a decir. Y tal como lo tradujo este alemán loco, era un alemán, ¿no?, que me enseñaba español a mí, y le enseñaba al mundo español, porque era un tesoro de tipo, grandote como tú, inteligente, semi-inteligente como tú. Entonces decía, las iras canta del Pelida Aquiles. Pelida quiere decir el hijo de Peleo, ¿no? El tipo hizo la traducción con el rito más estricto, ¿no? No hizo ni una trampa en la versión. Entonces empezaba, las iras canta del Pelida Aquiles, Odea, Dea es diosa, Odea, iras fatales que arrojaron al pueblo Aquivo en cuitas 1000 y al orco 1000 almas de campeones poderosas, sus cuerpos a los canes por despojo y por festín a carniceras aves. Tal se cumplió de Jove la sentencia desde el momento que en contienda fuerte lucharon de los hombres el caudillo Agamenón y el esplendente Aquiles. Y no sigo más. Qué belleza. Dime tú. ¿Hay héroes todavía hoy, como Aquiles? ¿Cuáles son los héroes Ay, hombre, hoy, Gonzalo? ¿cuáles serán los héroes? Me haces unas preguntas, ¿no? Ay, yo quisiera que hubiera héroes de distinta laya, como decía el maestro Borges, ¿no? El héroe implica tanta cosa, coraje, imaginación, desde luego, capacidad para ver hacia adelante y hacia atrás, y sobre todo ser y más ser, ¿no? El gran poeta, el verdadero poeta, el genuino, el despojado, el que no aspira a ninguna gloria, el que no acepta los premios, o los acepta pero con las reticencias necesarias, ¿no? A lo mejor es uno que se aproxima a cierta heroicidad, ¿no? Bueno, y tendríamos que hablar de los científicos, y tendríamos que hablar de la gente humilde. En fin, el coraje va siempre con el héroe, supongo, ¿no? ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué se llama? Página 98. A ver si me lo sé de memoria. Para que se desmayen todas las oyentes, No, hombre. las bellas muchachas que A nos ver, escuchan. 98 en este volumen, yo te lo digo. Supongo que no lo harán capado también el poema. Este no fue capado. ¿Ya? 98. Sí, arriba. Un momentiño. Siempre me sale perdí mi juventud. Y no la he perdido, ¿no? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa, cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. Bueno, aquí se ve, supongo, que
el libertino, ¿no? El de las 300, ¿no? No pasa de ser un santo. Sade es un santo. Santo. Habría que canonizarlo, ¿eh? No sé. ¿Cuál era la santidad de Sade, del marqués de Sade? ¿Creería tanto este libertino en lo que dijo en sus papeles, Justine y tantos otros libros? La santidad. Es que él también quería ser, pienso yo, genuino, auténtico, desafiar lo desconocido. También en él había una búsqueda del absoluto. Se me da a mí. Todo eso es discutible. Léete a Bataille, léete a los maestros que han trabajado tanto con Sade y sobre Sade. Se han dicho muchas perogrulladas sí, sobre él. Misterioso, gran figura. Esa búsqueda del uno, de la totalidad, ¿qué se le ha dado? ¿Hay algún momento donde se haya sentido como San Juan de la Cruz más cerca de ese uno? ¿Cuándo? Bueno, de niño se me daba. Ahora último, de niño también. Cuando cumplí los 80 años, hace uno o algo así, me fui a Mileu, que es donde yo nací, y en lugar de ir a una fiestoca, y aquí me hicieron los parabienes, la pompa de los cumpleaños, de estas efemérides divertidas, ¿no? Me puse encima de un puente, no, de un muelle de fierro viejo, precioso, que se interna en el océano, en mi pueblo, de noche, solo, ¿no? Y ahí oí algo así como el oleaje de lo absoluto, el oleaje de lo uno, ¿no? En ese oleaje. Y de ahí salió ese poema que tú tienes escondido debajo de ese. Río Turbio. No, 80 veces nadie. 80 veces nadie. 80 veces nadie, porque ahí me di cuenta que eso había sido uno, había ido a la búsqueda de nadie, ¿no? Esto no es nuevo tampoco. Un poeta a quien quiero mucho que se llama Paul Celan, ¿no? Buscó el nadie, ¿no? Y juzgó al nadie. O sea, en un gran despojo, a ese no ser este ego altanerillo, ¿no? Abusivo que solemos ser, ¿no? El señor Borges maniáticamente insistía en una poesía sin yo, pero de tanto hablar de eso se le veía el yo demasiado grande, a mi gusto. Yo, Gonzalo, desde el fondo de mi corazón y mi espíritu, le agradezco este regalo de esta extraordinaria conversación, de su presencia, de su poesía que convoca presencia, que nos regala presencia. Ha sido un lujo haberlo tenido aquí en La Belleza Pensar. Te agradezco igual, pero fueron conjeturas, perplejidades, vacilaciones, aproximaciones apenas. Yo te agradezco mucho. Y no le copien al copión maravilloso de Gonzalo Rojas. Muchas gracias. Gracias.